Hoy por la mañana, la Catedral Metropolitana realizó un ensayo de 8 a 11:30 horas, donde varios feligreses podían realizar sus oraciones durante 10 minutos. Este tiempo fue establecido por coordinadores de la iglesia. El ingreso fue habilitado por la séptima calle, donde un agente de seguridad midió la temperatura, aplicó gel antibacterial a los fieles. Además, el personal realizaba desinfección en las bancas. Esta prueba marcaría el protocolo en la nueva normalidad por el coronavirus. La Catedral Metropolitana en los próximos días dará información con instrucciones para la reapertura. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Hay mucha información, por eso ya está con nosotros Alberto Toro Bielma desde casa. Te saludo, ¿cómo estás? Hola María Luisa, buenas noches para ti y para todos nuestros televidentes. Ya listos desde casa para iniciar con este recorrido informativo de este jueves 30 de julio. Así que vamos a comenzar de inmediato. Julio está calidad con los productos y ofertazas de Agencias Guay. Agencias Guay presenta. Ministerio de Salud dio a conocer que logran la meta propuesta por la Coprecovid a realizar más de 5.000 pruebas de detección en 24 horas. Con la expectativa de clientes y comerciantes, este viernes 31 de julio inicia la reapertura de centros comerciales con protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. Banco de Guatemala prevé una caída del Producto Interno Bruto de entre 1.5 y 3.5%. Sectores hoteleros y de transporte serán los más afectados en este 2020. Superintendencia de Administración Tributaria da a conocer que en lo que va del año han incautado más de 9 millones de quetzales en mercancía de contrabando. OMS advierte que los jóvenes no son invencibles y deben tomar las mismas precauciones que el resto de la población para protegerse y proteger a los demás. Una investigación al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, fue abierta en el marco del caso de corrupción conocido como FIFA Gate, anunció la justicia suiza. Está calidad con los productos y ofertazas de Agencias Guay. Agencias Guay presentó. Comenzamos. El Ministerio de Salud actualizó este día la cifra de casos de coronavirus, el cual alcanza un total de 48.826 contagios hasta la medianoche de ayer miércoles 29 de julio. Según las autoridades de salud, en las últimas 24 horas se detectaron 1.221 casos nuevos. La cifra total de personas que han fallecido a causa de la enfermedad asciende a 1.866, luego que ayer se confirmaran 31 decesos más. Se han recuperado al menos 35.629 personas y en las últimas horas 1.141 han superado la enfermedad. Además, se estiman que hay 11.330 casos activos. Recordemos que el primer caso de coronavirus en Guatemala fue reportado el 13 de marzo pasado. Electrooral, el suero oral para todos, presenta. Y a 4 meses de la pandemia, el Ministerio de Salud informó que por primera vez realizaron más de 5.000 pruebas de coronavirus en el país. En el tablero que refleja los datos de COVID-19 en Guatemala del Ministerio de Salud, se detalló que el miércoles 29 de julio, por primera vez, se realizaron 5.151 pruebas de coronavirus, de las cuales se obtuvo el resultado de 4.468, donde el 29.4% dio positivo. El resto estaría siendo reflejado en los próximos días. El director de la Comisión Presidencial contra la Emergencia del Coronavirus, Coprecovid, Edwin Asturias, señaló cuando tomó el cargo que la cifra mínima de pruebas que se debería realizar al día
día eran 5.000, aunque en promedio el Ministerio de Salud ha estado realizando entre 1.600 y 2.000 al día. Finalmente llegamos, primer día con 5.000 pruebas mínimas COVID-19 en Guatemala. Ahora a seguir subiendo y descentralizando para rastrear mejor esta epidemia. Gracias todos en el Ministerio de Salud, ICS y laboratorios privados por este esfuerzo conjunto. Tuiteó Asturias. Desde el 13 de febrero hasta el 29 de julio, el Ministerio de Salud ha informado que se han realizado 152.584 pruebas de coronavirus en el país, de las cuales el 33.7% ha dado positivo. El departamento de Guatemala es el que más pruebas ha realizado, con 95.659. Le sigue Zacatepeques con 7.036. En tercer puesto está Quetzaltenango con 7.029, Escuintla con 5.919 y El Progreso con 4.405 pruebas. Hasta el momento, el Ministerio de Salud no ha detallado la cantidad de pruebas que corresponden a las realizadas por la cartera, el ICS y los hospitales privados. Reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez. Y la reapertura de los centros comerciales se hará mañana, 31 de julio. El aforo será de una persona por cada 10 metros cuadrados y los restaurantes que no sean de tenedor solo tendrán el servicio a domicilio o para llevar. Desde que inició la pandemia, al igual que el sector de turismo, los centros comerciales quedaron casi paralizados. Los únicos que tenían autorizado abrir eran los que tienen un supermercado dentro de sus instalaciones. A partir de mañana, viernes 31 de julio, todos los comercios podrán empezar a recibir clientes, luego de más de 130 días de haber bajado sus persianas. Para cuidar la salud de los colaboradores y los invitados, los centros comerciales del país han puesto en marcha protocolos de sanidad. Desde que el cliente entra al parqueo, el ticket se dará sin contacto. Los parqueos podrán utilizarse intercalados para guardar el distanciamiento. En las entradas hay cámaras que miden la temperatura y el aforo, además de pediluvios para la desinfección de los zapatos. En las instalaciones hay estaciones de alcohol en gel y en las vitrinas de cada local se indica en una calcomanía la cantidad de personas que pueden estar dentro de la tienda. Si este está completo, los demás deberán esperar afuera, en fila y guardando el distanciamiento. Los baños y lavamanos también deberán utilizarse intercalados. Las gradas eléctricas se podrán usar dejando un espacio de 3 escaleras por persona y en los elevadores se permitirá el ingreso de 5 personas. Es importante que sepa que los food courts se estarán atendiendo solo con el servicio a domicilio o para llevar. Por eso, algunos centros comerciales optaron por retirar las mesas. En el caso de los restaurantes de tenedor y cafés, sí podrán dar servicio en mesa, pero con el distanciamiento de una persona por cada 10 metros cuadrados. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta y María René Barrientos. Y la Municipalidad de Guatemala iniciará mañana la reactivación gradual del Transmetro en la línea 13, que recorre las zonas 1, 4, 9, 13 y 14 de la ciudad capital. El servicio se realizará con los protocolos sanitarios que establece el Ministerio de Salud, manteniendo el precio de un quetzal por pasajero y circulará en el horario de 5 de la mañana a 8 de la noche. La línea 12 se activará el 5 de agosto y la línea 7 el 10 de agosto. Mientras que el transporte urbano operará cuando tengan todos los protocolos de seguridad autorizados por el Ministerio de Salud. Y la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público, en conjunto con la Policía Nacional Civil, realizaron este jueves una serie de operativos. Los primeros fueron en San Antonio, Suchitepeques y Retaluleu, en donde se capturó a 3 personas presuntamente responsables de la explotación sexual de una menor de edad. Otros allanamientos los realizó la Unidad contra la Explotación Sexual en las zonas 10, 11 y 13 de la capital, con el objetivo de encontrar indicios de algún hecho delictivo. Y de acuerdo a las disposiciones presidenciales publicadas el domingo 26 de julio, las tiendas de barrio, abarroterías, tiendas de conveniencia y supermercados tienen un horario diferenciado que deben cumplir para evitar sanciones o cierres. Estos comercios deben cumplir con el horario de 5 a 17 horas, aunque esto se ha dificultado, pues muchos se niegan a cerrar a esa hora debido a que señalan que el toque de queda comienza a las 21 horas. Ante ello, municipalidades como la de Antigua Guatemala en Zacatepeques, Xela en Quetzaltenango y la de Misco en Guatemala, por medio de un comunicado les han recordado a los vecinos que deben respetar los horarios.
Y vamos a otra noticia. Un empleado del Ministerio de Cultura fue trasladado con trauma general al Hospital San Juan de Dios, donde murió, luego de caer por el túnel de uno de los elevadores del Palacio Nacional. El hecho ocurrió el miércoles 29 de julio. Por medio de un comunicado, el ministerio señaló que había ocurrido un hecho fortuito en el Palacio Nacional de la Cultura, sin dar mayores detalles. Giovanni Josué Tello era un ingeniero de profesión y asesor del Departamento de Informática del Ministerio de Cultura. Se buscó obtener más detalles de la tragedia, pero se prohibió el ingreso de la prensa a Palacio. Solo indicaron que ellos estarán colaborando con las investigaciones del Ministerio Público. Y en otros temas, la Superintendencia de Administración Tributaria informó que hasta el momento se han recaudado 412 millones de quetzales por el pago de impuestos de circulación correspondiente al 2020. Esto es 50% menos de lo que se había proyectado recaudar en el periodo normal que finaliza el 31 de julio. Sin embargo, se extendió por 3 meses más. Al 31 de julio del año pasado, la SAT había recaudado 825 millones de quetzales, por lo que la recaudación este año muestra una caída de 413 millones. El superintendente Marco Livio Díaz dijo que esperan poder recuperar esta recaudación en agosto, septiembre y octubre, hasta que finalice el plazo aprobado por el Congreso de la República. Mire, y en más noticias, el presidente Alejandro Yamatei cerró 3 entidades y creó una nueva Comisión para la Paz y los Derechos Humanos. La COPREDE y la Secretaría de la Paz y de Asuntos Agrarios dejaron de funcionar de forma individual y se fusionan en la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos, COPADE. Será presidida por el presidente de la República como gestor de paz y los ministros de Agricultura, Energía y Minas, Gobernación y Finanzas, el Consejo de Áreas Protegidas, la PGN y la Secretaría General de Planificación. El director de la CONADE será elegido por el presidente, para lo cual habrá próximamente una convocatoria pública. La voluntad y decisión de continuar con los compromisos. La Organización Panamericana de la Salud y Organización Mundial de la Salud, con el apoyo del gobierno de Canadá, donaron este día 31 toneladas de equipo de protección para el personal de salud de Guatemala. La donación consiste en insumos y equipo de protección personal que incluye mascarillas quirúrgicas, batas, guantes, gafas protectoras, entre otros. Todo valorado en $1.105.428 y forma parte de la respuesta que brinda la OPS y la OMS a la emergencia en Guatemala. Bueno, y esas son buenas noticias porque hay que recordar que los médicos y enfermeros del país se mantienen al frente de la pandemia y lamentablemente ya se contabiliza el fallecimiento de más de 30 profesionales de la medicina a consecuencia del coronavirus. El Colegio de Médicos ha detallado que desde que comenzó la pandemia hasta el 29 de julio contabilizaban el fallecimiento de 35 agremiados. De estos, 33 son médicos y 2 enfermeras, quienes han perdido la vida a causa del coronavirus. Este conteo lo lleva la Comisión de Monitoreo COVID-19. El registro oficial se obtiene toda vez la familia del agremiado se comunica con el colegio presentando el certificado de defunción. Como Colegio de Médicos tenemos una prestación que se le ofrece a todos los agremiados que se encuentren activos, que consiste en un apoyo para la familia, para el cual los familiares de los agremiados fallecidos deben de presentar al colegio médico el acta de defunción, y en el acta de defunción pues tenemos las causas de muerte, y es así como podemos saber el motivo por el cual han fallecido. La cifra de médicos fallecidos de la COPECOVID contrasta con la del Ministerio de Salud e incluso con la del colegio. Hasta el 20 de julio, la cartera de salud solo contabilizaba el fallecimiento de 9 trabajadores de salud, todos de hospitales nacionales. En los datos oficiales, hasta esa fecha hay 207 médicos contagiados de la enfermedad del coronavirus. De estos, 202 son de hospitales nacionales y 5 de los temporales. A ellos también se suman 295 enfermeros de los centros nacionales y 11 de los temporales, para un total de 752 trabajadores sanitarios contagiados. Por su parte, la COPRECOVID, en su informe quincenal entregado el 24 de julio al Congreso, registra 19 profesionales sanitarios fallecidos, aunque no detalla sus puestos. En un comunicado, el Colegio de Médicos dijo a las autoridades del Ejecutivo que ante la reapertura de las actividades ha exigido al gobierno que dirija su atención a la prevención de la expansión del virus. Además, que los profesionales de salud deben contar con el equipo adecuado para relacionarse con el resto de la población. Con imágenes de Miriam Figueroa, reportó para Noticiero Guatevisión Andrea Domínguez.
Y Alan Rodríguez, presidente legislativo, permanece hospitalizado en el Centro Médico Militar por complicaciones de salud luego de contraer COVID-19. Sin embargo, la duda está puesta en por qué, sin ser miembro del Ejército, lo trasladaron a ese hospital. El señor presidente de la República, el doctor Alejandro Yamatei, fue que él permitió que él llegara ahí. Esas palabras del diputado Maynor Mejía cobraron peso por el cuestionamiento sobre si Alan Rodríguez, positivo por COVID-19, debió ser ingresado al Centro Médico Militar a pesar de no pertenecer a la entidad castrense. Que existía la disponibilidad de atención, hay una parte del Centro Médico Militar que se llama Monja Blanca y tiene una limitada cantidad de disposición para poder dar atención médica a personas que no son derechohabientes. El coronel Juan Carlos de Paz explica que se reunieron las condiciones para su ingreso. Primero, la capacidad de albergarlo. La capacidad total del Centro Médico Militar está redondeando las 400 camas. De ventiladores mecánicos o respiradores es muy limitada, únicamente contamos con 6. 286 camas y 3 ventiladores están ocupados en este momento por miembros del Ejército contagiados por la enfermedad del nuevo coronavirus. Por otro lado, el pago. Aunque se desconoce qué seguro está utilizando Rodríguez, según la última contratación de dicho servicio por parte del Congreso de la República para sus diputados, se hace un pago mensual de 3.400 quetzales con 32 centavos por cada uno de ellos. Según el coronel de Paz, están autorizados para vender servicios hospitalarios y aparecen en el abanico de opciones de una serie de seguros de vida privados, entre los que se encuentra el costeado por el organismo legislativo para atender a sus beneficiarios. Hermetismo sería la palabra que mejor describe el proceso del estado de salud del presidente del Congreso, Alan Rodríguez. Por un lado, tan solo hay 2 personas autorizadas en el país para darnos información respecto a la gente que está ingresada en este hospital. Uno es el ministro de la Defensa Nacional y el otro es el vocero de dicha cartera. Y por otro lado, no sabemos todavía por qué Alan Rodríguez, si no es un derechohabiente del Centro Médico Militar, fue trasladado hasta este hospital cuando se le confirmó y se complicó su condición por COVID-19. Con imágenes de Juan Diego González, reportó para Noticiero Batevisión, Felipe Garrán. Electrooral, el suero oral para todos, presentó. El Ministerio Público presenta amparo en contra de la presidenta del Parlacén ante la posibilidad de juramentar a hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli. Regresamos. Continuamos con más. Desde Puerto Barrios, Izabal, se viralizó la demanda de una doctora del hospital público local, pues señala que el centro ha sido sobrepasado y que apenas tienen insumos para tratar a los pacientes, muchos de los cuales son trasladados como solución a hospitales privados. En el área de COVID interno, y eso es lo que viene trayendo la repercusión de las vidas de nuestros pacientes. En esa ambulancia que parte del Hospital Público Amistad Japón-Guatemala de Puerto Barrios en Izabal, trasladan a un paciente con COVID-19 hacia un centro privado, pues según denuncian médicos, el público ya no da abasto. Aquí en Puerto Barrios esto de verdad es lamentable, lo dijimos desde el hospital, lo seguimos diciendo. El gobierno se molesta porque nosotros los médicos pidamos, digamos que están ineficientes, digamos que está mal el gobierno desde la parte de la cabeza hasta la parte de los pies abajo. Y eso es nuestras autoridades de los hospitales. No tienen el valor de decir que ya no tienen oxígeno teniendo 20, 22 pacientes. O sea, cuando tengan 40 o 50 en un hospital asistencial como el de nosotros, no puede ser, hombre. La doctora López se queja sobre todo de la baja cantidad de ventiladores con que cuentan. Solo nos tienen 5 ventiladores. Presidente de la República, necesitamos 25 a 30 ventiladores mínimo.
mínimo en Puerto Barrios. Desde la comunicación del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social se informó que el Hospital de Puerto Barrios cuenta con oxígeno permanente, el equipo necesario y espacio disponible para atender a pacientes con COVID-19, según el reporte de su director, el doctor Manuel Adolfo Gómez. Reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Y el Ministerio Público emitió un comunicado en donde solicitó que se le ordene a la presidenta del Parlamento Centroamericano, Nadia Torres, no llevar a cabo la juramentación de los hermanos Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli, quienes fueron capturados en Guatemala el 7 de julio. El Ministerio Público solicitó un amparo en contra de la presidenta del Parlamento Centroamericano, Nadia Torres, por el intento de juramentación como diputados suplentes de los hermanos Martinelli Linares, hijos del expresidente panameño Ricardo Martinelli. En un comunicado emitido por el MP se detalla que la acción fue promovida por la fiscal general Consuelo Porras. En el comunicado se expresa que la juramentación podría propiciar fraude de ley y obstaculizar el procedimiento de extradición contra los hermanos Martinelli Linares, solicitado por Estados Unidos, donde se le señala de conspiración para cometer lavado de dinero. A la vez, el MP solicita que se le ordene a la presidenta del Parlacén no llevar a cabo la juramentación. Horas más tarde de la publicación del comunicado del MP, Nadia Torres se pronunció a través de su cuenta de Twitter y expresó que no se juramentará a los hermanos Martinelli Linares, quienes fueron aprehendidos en nuestro país el pasado 7 de julio. Reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Y en noticias del mundo, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, arremetió contra quienes atacan el derecho al voto con precisión y a las minorías, en alusión a los intentos de su sucesor, Donald Trump, de desalentar el voto por correo en medio de la pandemia del coronavirus. Sin llegar a mencionar el nombre de Trump, Obama ofreció un discurso combativo durante el funeral en Atlanta del congresista afroamericano John Lewis, histórico líder de los derechos civiles que fue detenido decenas de veces por defender el derecho de la comunidad afroamericana de acudir a las urnas. Y Amazon, Apple, Facebook y Google, 4 de las compañías más grandes de Estados Unidos y abanderadas del grupo de las grandes empresas tecnológicas, siguen resistiendo la crisis de COVID-19 y han logrado salir triunfantes, generalmente aumentando sus beneficios de un segundo trimestre marcado por los confinamientos y el teletrabajo. Mientras el parón de actividades y restricciones a la movilidad en Estados Unidos y en Europa afectaban negativamente a multitud de empresas, las tecnológicas han encontrado una oportunidad al acelerarse la transición del teletrabajo, el uso del comercio electrónico y el entretenimiento online. Y este jueves el director general de la Organización Mundial de la Salud advirtió que los jóvenes no son invencibles ante el coronavirus y que deben tomar las mismas precauciones que el resto de la población, el mismo día en el que el mundo sobrepasa las cifras de 17 millones de casos registrados de COVID-19. Las personas más jóvenes también están en riesgo. Uno de los desafíos que enfrentamos es convencer a los más jóvenes de este riesgo. La evidencia sugiere que los picos de casos en algunos países están siendo impulsados en parte por personas más jóvenes que bajan la guardia durante el verano del hemisferio norte. Hemos dicho antes y lo diremos nuevamente, los jóvenes no son invencibles. Los jóvenes pueden infectarse, los jóvenes pueden morir. Y los jóvenes pueden transmitir el virus a otros. El COVID-19 deja un sombrío balance en los dos países más afectados por la pandemia en las últimas 24 horas. Estados Unidos ya superó las 150,000 muertes y Brasil las 90,000, aunque según expertos las cifras podrían ser mayores. La pandemia dejaba el miércoles un sombrío balance en los dos países más afectados por el COVID-19. Estados Unidos superó los 150,000 muertos y Brasil los 90,000. El país norteamericano acumula más de 4.300.000 infectados desde que se anunció el primer caso el 21 de enero. El nuevo epicentro es Florida, con 21 millones de habitantes, que reportó un récord de 216 muertes diarias. En tanto, Brasil informó en las últimas 24 horas de más de 1.500 nuevos decesos, sumando los más de 90,000 fallecidos. También reportó 69,000 nuevas infecciones, acumulando unos 2,5 millones desde el primer caso en febrero. Los expertos estiman que los números reales son mucho más altos ante la falta de pruebas diagnósticas.
En este país de 212 millones de habitantes, el combate al brote ha estado marcado por una falta de coordinación de las autoridades federales y estatales y el escepticismo del presidente Jair Bolsonaro, que sigue minimizando la gravedad de la situación y que el miércoles se presentó en un evento tras recuperarse de la COVID-19. En tanto, México, otro de los países más afectados de la región, acumulaba el miércoles más de 408,000 casos y rebasó los 45,000 fallecidos. En la Ciudad de México, empleados del gobierno desinfectan las calles y se instalaron carpas para realizar pruebas de COVID-19 en los barrios más afectados por la pandemia. En el mundo, la pandemia deja más de 660,000 muertos y más de 16,800,000 casos. Después de Estados Unidos y Brasil, el mayor número de muertes han ocurrido en Reino Unido, México e Italia. Qué bueno que continúa con nosotros y nos da también gusto recibir a Pamela Valdés, que tiene el informe sobre el clima. Muy buenas noches, María Luisa, Alberto, qué gusto poderles saludar. Es momento de compartir a todos ustedes las condiciones del clima para las próximas horas y de mañana para que usted en casita lo tome en cuenta, ya que continuamos con cielos parcialmente nublados, como usted puede observar en esta imagen satelital. Para esta noche son las condiciones en la mayor parte del territorio, donde no se descarta la probabilidad de actividad eléctrica en la mayor parte del territorio nacional. Y las condiciones a continuación a través de la gráfica del territorio. Estas son las condiciones de mañana, como les comentaba, y tendremos principalmente cielos parcialmente nublados con probabilidad de lluvia para la meseta central, incluida la ciudad capital, las Verapaces y el departamento de Petén. Para el resto de los departamentos, cielos parcialmente nublados con la probabilidad de tormentas eléctricas. Y las condiciones en los próximos días, específicamente en la ciudad capital, esperamos para el viernes principalmente lluvia con una temperatura máxima de 27 grados centígrados. Esperamos para el sábado parcialmente soleado con una máxima de 27 y para el domingo tormentas eléctricas con una máxima de 27 grados centígrados. Y la salida del sol esperamos mañana a las 5:45 de la mañana y se ocultará a las 6:31 de la tarde. Hasta aquí yo con información del clima. Regreso con ustedes al set. Gracias, Pamela. Y el Banco de Guatemala prevé una caída importante con especial ahínco en sectores como el hotelero o el de transporte para 2020. Sin embargo, salvo en la construcción, todos ellos deberían recuperarse el próximo año. Al mes de junio, la última información disponible, la inflación se situó en 2.39, como veíamos, pues totalmente contenida y por abajo de la meta establecida por Junta Monetaria. El presidente del Banco de Guatemala, Sergio Recinos, acudió al Congreso de la República para presentar el informe elaborado por su entidad a partir de la crisis económica y sanitaria a la que se enfrenta el mundo. El cálculo realizado por el Banco Central sugiere que el Producto Interno Bruto de Guatemala caerá entre un 1.5 y un 3.5% este año, para remontar 3 puntos porcentuales en promedio en 2021. Lamentablemente, el mayor impacto lo ha experimentado toda la actividad de alojamiento, de restaurantes, de alguna manera las actividades asociadas al turismo, que tiene una caída de 12.4%. Luego tenemos sectores como el transporte con caída de 7.2%, construcción caída de 6%. Horas antes, Álvaro González Ricci, ministro de Finanzas, explicó ante la Unidad Nacional de la Esperanza el plan que manejan para el presupuesto del país del próximo año. Tomando en cuenta que este presupuesto va a ser un presupuesto de reactivación económica, o sea, no queremos un presupuesto tradicional solo para salir a flote, sino realmente un presupuesto donde destinemos una cantidad importante de recursos a la infraestructura vial, a la infraestructura hospitalaria, a la educación y a la desnutrición. Con imágenes de José Castro, reportó para Noticiero Guatevisión Felipe Garrán. Mire, este viernes sabremos si el estado de calamidad pública se prolonga 30 días más, pues la iniciativa de prórroga llega a su tercer debate en el Congreso de la República. 81 votos a favor serían suficientes para mantener el estado de excepción. Concluyendo ya la segunda lectura al decreto del estado de calamidad, contamos con los votos para ello y pues ya mañana a la tercera lectura. Fue conocida en segundo debate y la prórroga al estado de calamidad pública deberá llegar a la tercera discusión este viernes durante la 13ª sesión extraordinaria del Pleno del Congreso de la República. El 5 de marzo entró en vigencia el decreto 5/2020 que establece dicho estado de excepción y desde entonces se ha prorrogado 4 veces.
Cuando el quinto alargue fue llevado ante los diputados el miércoles, este no fue conocido de urgencia nacional, instancia que requería de 107 votos favorables. Al momento de decidir no hubo quórum, por lo que se trasladó a tercer debate. La segunda jornada de ponencias la cerró Luis Fernando Cordón Orellana, de la Unidad Nacional de la Esperanza. Si es por el Ministerio de Salud, sí voy a apoyar, pero por el Ministerio de Salud, no por los otros ministerios. Tal postura sostiene la ruptura que existe dentro de la bancada más grande del país, pues otros diputados de la misma, como Óscar Argueta o Carlos Barreda, mostraron su rechazo a la prórroga. El viernes se necesita tan solo de 81 votos a favor, es decir, la mayoría simple. Con imágenes de José Castro, reportó para Noticiero Guatevisión, Felipe Garrán. Pasamos a otro tema porque el fútbol guatemalteco está de luto luego de que el exjugador de Comunicaciones y Selección, Leonel Estuardo Contreras, falleció a sus 52 años tras perder la batalla contra el coronavirus. Leonel El Machete Contreras se formó y debutó en Comunicaciones en la década de los años 80, equipo con el que destacaría durante más de una década. A mediados de los años 80, el ex técnico Raúl Cancinos dirigía el programa de detección de talentos de Comunicaciones y Contreras llegó al equipo blanco junto a otros jugadores que posteriormente serían figuras en el equipo mayor, como Marlon Iván León, Eduardo Acevedo y Raúl el Flaco Chacón. Primero lo preparé en las fuerzas básicas y posteriormente en la Liga Mayor en 1987 cuando me tocó dirigir el Comunicaciones con un grupo de jóvenes. En la temporada 87, Cancinos asumió el control del equipo blanco y en la victoria de 3-0 frente a Matitlán, el Machete anotaría su primer gol junto a las anotaciones de Jorge Lachana Fernández y Jorge Aníbal Vargas. Al final, en esa campaña, Contreras anotó un total de 4 veces. La característica que, digamos, me llamó la atención era la fuerza con que enfrentaba al adversario de una manera consciente, pues de una manera legal dentro de las reglas de juego y la tenacidad. Con los Albos logró el título de liga en la temporada 90-91 bajo la dirección del fallecido Walter Ormeño y su buen desempeño le valió para que el técnico nacional Haroldo Cordón lo llevara a disputar la Copa Oro en el año 91 con la bicolor. Con los títulos de nivel 1 y 2 para dirigir como entrenador, Contreras formó parte de los diversos cuerpos técnicos de equipos en la Liga Primera División, junto a excompañeros como Byron Pérez en Chinamajul, Marlon Iván León en Malacateco y Edwin Farfán. También fue director técnico de la selección de Atezcatempa Jutiapa, su tierra natal. Superintendencia de Administración Tributaria da a conocer que en lo que va del año han incautado más de 9 millones de quetzales en mercancía de contrabando. Yolo de Van Trapp presenta. Por primera vez y por la pandemia, Cámara de Industria realizó el Foro de Industrias Inteligentes de manera virtual, en donde más de 18 expertos hablaron sobre la importancia y el crecimiento del comercio electrónico. Cámara de Industria realiza por tercer año consecutivo una nueva edición del Foro de Industrias Inteligentes. En esta ocasión, el tema central fue el comercio electrónico como herramienta líder en los negocios. Por primera vez, por la pandemia, el foro se realizó de manera virtual y participaron más de 1,000 personas. Además, 18 expertos nacionales e internacionales hablaron cómo las empresas aceleraron su transformación digital por la crisis. En los últimos meses hemos visto un boom en todos los servicios en línea y especialmente en el e-commerce, el cual se ha convertido en la gran oportunidad en medio de la pandemia para seguir haciendo negocios. En un estudio realizado por Ernst & Young acerca de los cambios en los procesos de compra durante el COVID-19, se indica que el 62% de los encuestados cambiarán la forma de adaptar alternativas digitales para adquirir productos y servicios. En Latinoamérica aumentó 4 veces la cantidad de compradores a pesar de los plazos de entrega. 4 semanas después de que inició la pandemia, el e-commerce había crecido en 400%. Si hablamos de Centroamérica, en el 2019, 1 de cada 10 usuarios compraron o pagaron en línea.
Ahora, con la crisis, el 23% de los centroamericanos pudieron comprar o pagar en línea durante el confinamiento. El comercio electrónico en la región ha sido más utilizado para pagar servicios públicos con 21%, ropas, zapatos y accesorios con 16% y compras en supermercados en un 5%. Este último fue impulsado por los compradores de Guatemala. Para los que están iniciando en el e-commerce, se recomendó garantizar una presencia de marca fuerte e integrada en todas las plataformas, dar prioridad a la comodidad y facilidad para el comprador y apoyarse en socios expertos. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y como le adelantábamos hace minutos, la Superintendencia de Administración Tributaria dio a conocer lo que lleva a cabo para la fiscalización de las aduanas. Además, en lo que va de año, se han incautado más de 9 millones de quetzales en mercancía de contrabando. La Superintendencia de Administración Tributaria realizó una conferencia de prensa para hablar sobre la fiscalización de las aduanas. El superintendente Marco Livio Díaz informó que ahora se tiene la especialización de equipos por sectores económicos, que es la metodología que utilizan para conocer los sectores, controlarlos y conocer sus riesgos. Asimismo, están utilizando una estrategia regional para compartir información cuando se descubre que alguna compañía no ha declarado correctamente. Como parte de la fiscalización también tenemos el inventario de contenedores. Como vimos en el video, ya hemos tomado control de los contenedores y ahora estamos haciendo inventarios mensuales en todas las aduanas del país que manejan contenedores para verificar que no hayan ni sobrantes ni faltantes. Además, tienen el control de embarcaciones para saber si están registradas y que han cumplido con los pagos de circulación. El próximo mes, posiblemente la SAT podría firmar un convenio con Estados Unidos para controlar los precios de las importaciones y exportaciones. Díaz informó también que este año podrían estar colocados los 6 puestos de control interinstitucional. El primero ya fue ubicado en Pajapita, San Marcos. Creo que el país va a mejorar muchísimo y aquí estamos hablando de permitir la competencia leal entre empresas y comercio y que todos deben de pagar los mismos impuestos. Werner Ovalle, intendente de aduanas, informó que en lo que va del año se han incautado en mercancías de contrabando 9.353.000 quetzales, una cifra menor a lo reportado en el mismo periodo del año pasado. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Yolo de Van Trapp presentó. Este 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. El Ministerio Público señala que aún con las restricciones, este problema continúa en auge. Ya volvemos. Hay más información a esta hora. En el 2017, como parte de los proyectos de la Asociación Amigos del Lago de Atitlán, nace Atitlán Recicla, un proyecto liderado por mujeres que se dedican a la recolección de materiales para reciclar y evitar que continúe la contaminación en la cuenca. Atitlán Recicla es un proyecto de la Asociación Amigos del Lago de Atitlán que trabaja temas ambientales. Esto con el único objetivo de poder salvaguardar la cuenca del lago de Atitlán. Atitlán Recicla busca fortalecer las capacidades técnicas en el manejo adecuado de residuos y desechos sólidos dentro de la cuenca. Asimismo, empoderar a las mujeres en temas ambientales, pero también en la generación de ingresos para cubrir sus necesidades y las de su familia. Está conformado por 4 zonas de gestión. Las 4 zonas de gestión pues cubren 12 municipios dentro de la cuenca del lago de Atitlán. Contamos con centros de acopio de materiales reciclables en estos 12 municipios, en donde las mujeres se encargan de la colecta, del manejo, tratamiento y disposición final de los residuos reciclables. Pues actualmente
Contamos con 65 mujeres lideresas que están beneficiadas directamente con el proyecto. Estas mujeres lideran los programas de capacitación y colecta en donde participan otras 1.600 mujeres. Ellas generan ingresos a través de la colecta de materiales reciclables como PET, vidrio y cartón que realizan en domicilios, negocios o centros educativos. Hemos evitado que más de 400 toneladas métricas de material reciclable llegue a dar a ríos, llegue a dar a bosques, llegue a dar directamente al cuerpo de agua del lago de Atitlán, y pues todos esos materiales son trabajados dentro de las empresas recicladoras para brindarles un coprocesamiento y utilizarlo como materias primas. Con la pandemia se continúa recolectando el material con todas las medidas de sanidad. Sin embargo, ahora colectan el 60% de lo que normalmente lograban reunir. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y este 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas, el cual fue instituido en 2013 con el objetivo de concientizar sobre la situación que viven las víctimas del tráfico humano y proteger sus derechos. La trata de personas es un delito que afecta al mundo. En Guatemala, solo durante junio, el Ministerio Público recibió 147 denuncias, realizó 38 allanamientos, llevó a cabo 15 audiencias de primera declaración y se presentaron 30 acusaciones. Ha aumentado en cuanto a ciertas modalidades de la trata de personas, pero ha disminuido en aquellas modalidades que normalmente eran las que repuntaba, ¿verdad? El crimen organizado no se detiene ni por la pandemia. Ante el confinamiento parcial han buscado la manera de seguir con la explotación sexual. Ahora los centros nocturnos se encuentran cerrados por las distintas restricciones, por lo que utilizan como fachada los spas, en donde se sigue cometiendo este delito. Son spas que sirve como fachada para poder tener explotación sexual dentro del establecimiento, es decir, una actividad sexual remunerada, ¿ya? Con esto, pues la idea que tiene el Ministerio Público es contrarrestar el fenómeno de los spa, ¿verdad? En las cuales, pues es una mutación que ha sufrido actualmente dentro de la pandemia, dentro del COVID-19. Muchas de las víctimas provienen de Latinoamérica, esto debido a la falta de oportunidades que encuentran en sus países de origen. Son engañadas y posteriormente explotadas sexualmente. Ha migrado hacia lo digital, entonces los temas de pornografía infantil o la venta de imágenes pornográficas de muchas de estas mujeres que en este momento deben estar siendo víctimas encerradas en algún lugar desconocido, es donde ha migrado. Recordemos que trata no solo es explotación sexual, los temas de pornografía infantil son considerados trata, y si alguien lucra a partir de la imagen fotográfica de otra persona en una situación de pornografía, también eso es trata. El 30 de julio se conmemora el Día Mundial contra la Trata de Personas. Esto fue instituido en 2013 con la intención de concientizar a la población para denunciar este tipo de hechos. Con imágenes de María René Barrientos, reportó para Noticiero Guatevisión, María Olga Menaldo. Al volver, en Quetzaltenango, una maestra encontró la forma de acercarse a sus alumnos, quienes no tienen acceso a Internet. Nos trasladamos a Quetzaltenango, donde una maestra encontró la forma de acercarse a sus alumnos, quienes no tienen acceso a Internet. El contorno del Parque Central de Xela se ha convertido en un aula improvisada que permite a los niños continuar con su aprendizaje. En medio de la crisis sanitaria por el coronavirus, hay maestros que están al pendiente de sus alumnos y que hacen grandes sacrificios para fomentar el acceso a la educación. Este es el caso de Yasumi Morales, una maestra de Xela, a quien se le observó alrededor del Parque Central, compartiendo sus conocimientos con los estudiantes que no pueden acceder a Internet. Ni siquiera redes sociales tienen las mamás para poder enviarles la tarea por WhatsApp, que es lo que estamos haciendo la mayoría de padres, de maestros con los padres de familia, para que no tengamos contacto con los niños, pero en este caso ellos no cuentan con medios de comunicación, entonces me puse de acuerdo con las madres de familia y les estoy explicando a mis niños aquí para que no se queden sin el aprendizaje. La motivación de esta maestra es el cariño que le tiene a sus alumnos de primero primaria y la pasión por enseñar.
qué es el amor que tenemos a la educación y a los niños, y uno como maestro se da cuenta de la situación que vive cada niño. Y por eso nos ponemos en los zapatos de ellos y de cierta forma nos estamos exponiendo, pero nos interesa que ellos estén aquí y que aprendan un poquito de lo que no podemos tener en la escuelita hasta cuando retornemos, es que retornamos en este ciclo escolar. Trato la manera de hacerlo, en el caso de ellos, hacerlo ahorita y dentro de una semana volver a citarlos otra vez. La fecha para que Yasumi y los niños regresen a clases en la escuela Manuel C. Figueroa es incierta. Pero mientras tanto, Yasumi y sus estudiantes se reúnen en el centro histórico de Xela. Desde Quetzaltenango para Noticiero Guatevisión, María Longo. Bueno, a continuación, en el segmento de Cultura y Espectáculos, Pablo Juárez nos presenta una opción literaria para los pequeños del hogar. Se trata de una galardonada antología con 11 relatos que buscan fomentar en los niños valores como la tolerancia, la responsabilidad y la amistad. La escritora guatemalteca Vera Bolaños presenta el libro que la hizo acreedora al Premio Nacional de Literatura Infantil Marilena López 2018. El libro tiene como título Cuentos y leyendas fascinantes. Es un libro para niños y tiene 11 cuentos. 11 cuentos que son unos sobre personajes de niños mayas, otros personajes de otros países, y así lo quise hacer como multicultural, para que los niños aprendan diferentes aspectos de otras culturas y de la cosmovisión maya. Bolaños menciona que su libro incluye 11 relatos, entre cuentos, leyendas y cuentos de miedo, los cuales buscan dejar un mensaje positivo en sus lectores. Los valores que yo muestro en este libro son el respeto, la tolerancia, las diferentes formas de educación en los hogares de los niños, ¿verdad? Que cada niño es diferente. Además, la escritora explicó la importancia que tiene la literatura infantil. Que puede formar buenos ciudadanos con buenos valores, que les vamos formando su habilidad lectora, su comprensión lectora, y que se vuelvan lectores a futuro, ¿verdad? Ya para adultos, y que después puedan aplicarlo en otras ramas ellos. El libro Cuentos y Leyendas Fascinantes está disponible en Editorial Cultura, y si usted desea adquirir un ejemplar, puede comunicarse al correo electrónico editorialcultura@gmail.com. Reportó para Noticiero Guatevisión, Pablo Juárez. Bueno, y con el segmento de Cultura y Espectáculos llegamos al final de la emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Les recordamos que pueden mantenerse informados a través de nuestras plataformas digitales. En Twitter e Instagram somos @guatevisión_TV, mientras que en Facebook nos pueden ubicar como Guatevisión Oficial. María Luisa, que tenga excelente noche. Igual la tengas tú, Alberto. Nos vemos mañana con ustedes también a las 9 en punto, pero recuerde que tenemos otras emisiones a la 1 de la tarde, a las 6 también, así es que tenemos que estar conectados. Nos despedimos con imágenes también de espectáculo, porque los artistas en el Circo Estoril en Brasil lanzaron un espectáculo que el público disfruta desde su automóvil, en una forma de reabrir en medio de la pandemia del coronavirus que les obligó a cerrar durante 4 meses. Así se reinventa entonces el circo. Con esto nos despedimos. Buenas noches.